¿quién de vosotros quiere empezar con responderle a esta pregunta tan así abierta? Si el agilismo es tan impresionante, igual el agilismo no es tan impresionante, pero en vuestra opinión, que me mataré, Bueno, yo empiezo. Si quieres os doy mi opinión. Como decía antes de ayer en Twitter, que alguien me dijo que por qué no hablaba de pesca de altura. Yo dije que sabía más de pesca de altura que de agilismo, porque yo de agil sé bastante poco. Yo de hecho lo llamo nuestra manera de hacer proyectos, que comparte muchas cosas de las que se han dicho aquí, pero no todas, y tampoco sabría decir muy bien cuáles. Hay muchas que desconozco, ¿no? Porque sé poco de esto. Yo creo que hay dos razones fundamentales. La primera es porque el desarrollo de software viene del fracaso. Entonces, hay estudios por ahí que hablan de que el 90% de los proyectos de desarrollo de software fracasan, o llegan tarde, o llegan con sobrecoste, o mala funcionalidad, o mogollón de veces no se usan, ¿no? Y entonces los seres humanos venimos desde los años, yo qué sé, de los 40 o 50, ¿no? Incluso un poco antes con Babbage y tal, pues haciendo software que no funciona. Entonces somos una profesión muy descreída. Y eso genera mucho miedo. Uno de los tipos con los que trabaja en la gestoría dice que cuando él le decía al informático que cuánto tardaba en hacer algo, multiplicaba por 2 el número y subía la unidad de tiempo de días a semanas o de semanas a meses, porque esa era su experiencia, ¿no? ¿Por qué eso influye? Porque los seres humanos ante el error pues nos volvemos reactivos y nos contraemos mucho, y por eso vivimos en un mundo donde lo que se hace es contraer las cosas. Y en mi opinión, ágil va de relajar las cosas y de buscar una cultura más de la colaboración y menos del control, y eso pues va en contra de la estructura básica del pensamiento humano. Cuando algo no lo tienes controlado, pues lo que haces es intentar meterlo en una caja y controlarlo. Y yo creo que esa es una de las primeras razones, ¿no? Y yo creo que otra razón también muy importante es que hay unas estructuras que se diseñaron, ¿no? Porque cuando se empezó a hacer software no había una metodología, y se hacía waterfall. El waterfall era... Yo cuando empecé a estudiar, el waterfall era la madre de todas las batallas, era la panacea para intentar detectar errores temprano y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que eso está imbricado en las organizaciones. Nosotros, por ejemplo, cuando algún cliente nos llama me dice, te vamos a mandar un RFP, y le decimos, no hacemos RFPs. Entonces es donde ya surge el problema, ¿no? Entonces yo creo que hay una cultura muy grande de eso, ¿no? ¿Qué es un RFP? Una petición de propuesta, request for proposal, ¿vale? El cliente te dice, tengo este proyecto, te mando el documento de especificaciones y me devuelves, ¿no? Y luego yo la última, y ya acabo en esta primera parte, es porque el modelo mental de todo el mundo es, quiero hacer todo esto, ¿cuánto tiempo tardas y cuánto cuesta hacer esto, ¿no? Esto es lo que llegan la mayoría de la gente que se aproxima al mundo de desarrollo de software, y es lo que hace la mayoría de la gente. Y yo siempre digo que el problema que hay es que esa respuesta, eso no tiene respuesta, que no, lo que hay que hacer es cambiar la pregunta, no cambiar la respuesta. Y la gente sigue haciéndose esa pregunta, ¿vale? Entonces, mientras no cambien la pregunta, pues agilismo tiene pocas probabilidades, en mi opinión, de ir adelante. ¿Os hacen esa pregunta, Germán? Quiero decir, son startups y... Sí, ¿Es la misma pregunta? Creo que la pregunta que no dijo Agustín, creo que haber recordado algún tuit o algo así de mejor porque no me dices cuánto dinero quieres y para cuándo lo necesitas o algo así. En nuestro caso, en el caso de las startups, está un poco más acotado, y nosotros incluso lo acotamos en hacer al revés. Es algo de, mira, vas a necesitar unos 30, 40 mil, 50, de 30 a 50 mil euros, con lo cual ya está acotado. Y el tiempo, no te tardes más de 3, 4 meses en esto. O sea, si no fuera de eso, a nosotros se nos va un poco del esquema. Con lo cual, esa respuesta es al revés. Entonces, con eso le decimos, a ver, cuéntame cuál es el problema que quieres resolver, y te decimos hasta dónde se puede llegar. Luego, ¿le podrá gustar o no la propuesta? Por otro lado, una diferencia es que, a ver, lo voy a decir. Nosotros hacemos software chorra. Son chorradas las que hacemos en general. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo software que es parte del sistema operativo de no sé qué historia, o el controlador de un módulo del sistema espacial. No, en general son mover información de un agente a otro. Entonces, en ese software generalmente no hay
mega especificaciones o una cuestión científica detrás. Con lo cual, si le saco todos esos problemas que a lo mejor sí eran al comienzo de la informática, que resolvían más cuestiones científicas, y salvo los que pasaron a la parte administrativa de resolver, no sé, las finanzas de todo el ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam y todas esas historias, que era un problema de volumen con escasez de recursos. Ahora eso no ocurre. Entonces, el agilismo en realidad importa poco para lo que nosotros hacemos a la gente de la startup, porque a él le importa el problema a resolver. El software en sí no es el objetivo. Ninguno está construyendo, nosotros no hacemos algoritmos de reconocimiento de imágenes o el próximo filtro de Instagram. Con lo cual ahí el software no es el objetivo realmente, sino es qué servicio puedes dar a partir de tener ese software. Y ahí es donde, si el software no es realmente el objetivo, no nos están comprando cantidad o algo, no sé, gramos de software. Estás diciendo que ¿Hola? Sí. ¿Estás diciendo entonces que lo que construye Agustín o lo que construyen los equipos de Agustín o los que construyen los equipos de Roberto no es importante, no merece la pena? A ver, todo que son chorradas. ¿Para qué se usa? Es que igual sus clientes, ¿sabes? Si lo explicamos como que son chorradas, igual lo vendemos difícil, ¿no? Que lo difícil no es el software aquí, lo difícil es hacer que ese software sirva para gente, para personas. Esa es la parte complicada. A nosotros nos compra directamente el emprendedor, y si a ti te piden un RFP, a lo mejor es una empresa donde está comprando el departamento de sistemas supongo que pasará mucho más a Roberto, donde te compra justo o el área del problema o alguien, pero que no es toda la organización. Entonces ahí es donde... En tu caso es claro quién os compra, quién tiene el dinero, tenéis muy cerca a quién tiene el dinero. En el caso de Roberto, ¿cómo relacionáis con él? Si queréis os cuento, porque es una mesa curiosa, porque no tenemos nada que ver ninguno de los tres, ¿no? Es decir, que nosotros, si queréis os cuento cómo funcionamos o cuál es nuestra filosofía. Y la filosofía empieza pues por el final, y es el que tienes que vender más de lo que puedes hacer, ¿no? Si tú vendes más de lo que puedes hacer, te da la capacidad de elegir proyectos, ¿no? Y de elegir clientes que aprecien el valor de lo que tú haces y que además sean afines a lo que tú quieres construir. Digamos que no empiezo por el principio, empiezo por el final. Digamos, nosotros cuando vamos a... nosotros no vamos a vender porque no tenemos comerciales, somos 22 personas en Autentia y no hay nadie que haga labores comerciales, son labores siempre pasivas. Es decir, yo estoy sentado en mi oficina haciendo tutoriales de iOS, si veis Adictos al Trabajo veréis que hay unos cuantos, ¿no? Y de repente alguien nos llama y nos dice, oye, me mola lo que hacéis, soy técnico, es decir, soy el responsable de arquitectura, de metodología o de tecnología de una empresa y estoy cansado de la gente que trabaja mal y lo que quiero es una empresa que trabaje bien, ¿no? Básicamente, pues ya con esa predisposición, pues se simplifica mucho el problema. Y entonces tú te presentas a ellos y les dices, mira, nosotros trabajamos así. Y no hablamos de agilismo ni de muchas cosas, básicamente contamos que cualquier proyecto tiene 3 niveles, gestión de configuración, metodología y arquitectura, ¿no? Y que entonces cuando queremos hacer un proyecto, no hacemos ningún proyecto por RFP, como él dice, sino que le den a 10 personas una petición de proyecto y que nosotros simplemente devolvamos un documento diciendo cuánto cuesta. No, porque no tiene sentido. Nosotros trabajamos mucho más parecido a lo que se comentó en otras reuniones de AOS o CAS, que es el concepto de Inception, ¿no? Nosotros dedicamos un tiempo, un día o 2 días o 5 días a tomar requisitos en modo de historias y hablar con el cliente y que se preste el cliente a hablar con nosotros. Si el cliente no se presta a hablar con nosotros porque no tiene tiempo o no tiene ganas, digamos que de ahí ya no pasa el proyecto, ¿no? Y cuando el cliente se presta a hacer esa labor con nosotros, lo que hacemos directamente es que le decimos, mira, hacer este proyecto cuesta tanto. Creamos una herramienta, normalmente en Pivotal o en Jira, en Hopper o una cosa similar, una lista de las historias y le decimos, esto cuesta tantas personas, tanto tiempo y tanto dinero. Y digamos, ¿cuánto dinero tienes? ¿Puedes hacer el proyecto? ¿O cuál es tu mínimo viable? ¿O cuál es, con el dinero que tienes, lo que podemos construir? Priorízalo. Y entonces hay clientes que nos dicen, estáis locos, ¿no? Es decir, porque otra consultora me dice que me hace lo mismo por la mitad. Pues ya hemos perdido el proyecto. ¿De acuerdo? Pero hay otra gente que sabe que digamos que lo que estamos hablando es coherente y lo que hace es que nos contrata. Y entonces ya no hay discusión. Pero esto nos pasa en administraciones públicas, en empresas grandes, digamos. En la administración pública está en el marco de, llámalo, una petición. Pero si una administración pública te llama un RFP y no llegas a hablar nunca con ellos, digamos es que ni siquiera nos prestamos a participar en el concurso. Digamos, alguien te tiene que contar qué es lo que quiere y tendrás que entenderlo y tendrás que modelarlo de algún modo. Por lo tanto, digamos, nuestra visión es muy distinta porque, ni nuestros proyectos salen nunca mal, digamos, también hay 1000 proyectos que se hacen, partimos de unas bases muy buenas, que nos ha escuchado el cliente, que hemos priorizado con él, que tenemos una capacidad de estimar la velocidad de lo que construimos y que además cuando construimos con él, el hacer un proyecto ágil es de facto. Nunca hemos tenido ningún problema porque, digamos,
nunca vendemos que el proyecto es ágil. O digamos, no tenemos que decir que esto vamos a usar Scrum o vamos a utilizar, sino que damos las pautas de cómo vamos a trabajar. Y es, te vamos a hacer entrega cada 2 semanas, nos vamos a reunir cada 2 días y vamos a hacer... Pero lo que no intentamos es, y ya acabo, perdonar, es aplicamos un dicho que es, ¿tú qué quieres tener, razón o éxito? Muchas veces yo creo que la gente venimos a estos eventos para validar nuestro conocimiento, validar si nuestro Scrum o nuestro Kung Fu es bueno. Pero realmente nosotros estamos convencidos que agilismo es una dinámica que forma parte de nuestra empresa y no necesito que alguien me diga el ágil es una alianza o no sé quién, si lo que hago es un ágil bueno o es un ágil malo, sino que nosotros trabajamos así y cuando llegamos a un cliente ya trabajamos así. Y entonces no discutimos con ellos y lo que nos extraña es que más gente no trabaje así. Y de hecho lo que yo soy consciente es que cada vez nos llama más gente porque quiere trabajar así. Obviamente las empresas que miran simplemente por el dinero no vamos a encajar nunca, pero como somos tan poquitos nos funciona. Por eso os digo que veo que la filosofía que tenemos no es igual. Las startups no pueden entrar en nuestro modelo porque somos caros normalmente y no trabajan con nosotros porque decimos 80.000, 100.000 o 150.000, porque nosotros creemos que con 30.000 euros no haces un proyecto, haces una maqueta. Tendríamos que decir, normalmente quieren hacer 1 millón de cosas, ¿de acuerdo? Y eso vale un dinero. Y entonces, pues normalmente en el mundo de las startups no entramos porque somos caros. Entonces, digamos que el modelo es bastante sencillo. Sencillo si eres capaz de vender lo suficiente o de llegar a más gente para que cuando te rechacen porque no quieren tu modelo, tengas trabajo. Si no, pues obviamente el modelo no es viable. ¿Cuál es el mayor de los... perdona que os interrumpa. Si alguien tiene alguna pregunta, levantáis la mano y mejor que pregunte yo, preguntáis vosotros. ¿Cuál es el mayor obstáculo que encontráis cuando intentáis venderlo? Porque intentáis que sea sostenible vuestro negocio. ¿Y cuál es el mayor obstáculo? Yo creo que hay 2, por lo menos en nuestra experiencia. En las grandes cuentas los procesos de contratación no están estructurados para abordarlo con metodologías ágiles, con una cierta incertidumbre sobre el resultado final o por lo menos en nuestro caso, ¿no? Y eso genera muchos problemas desde el punto de vista operativo. Yo me he pegado 4 horas con el departamento de compra de uno de mis clientes explicándoles cómo trabajamos porque no entendían las propuestas, no entendían por qué, no entienden por qué el mantenimiento o la evolución, lo que ellos llaman mantenimiento, que para nosotros es, digamos, la beta permanente de los proyectos, es más del 60% del presupuesto, porque están acostumbrados a pagar el 10 o el 12 o el 15% de mantenimiento, bueno, salvo Oracle que le pagan un 20 y tantos, ¿no? Pero entonces yo creo que un problema es ese, y el otro problema, en mi opinión, es, como digo yo, para cuando abordas un proyecto de desarrollo de software, en general yo creo que la gente no sabe lo que quiere hacer. Está la frase esa que yo uso a veces de que hacer un proyecto en plazo y tiempo es súper fácil, es tan fácil como andar sobre el agua, solo hace falta que el agua y el proyecto estén congelados, ¿no? Y entonces ya el proyecto es fácil de hacer. Y eso no pasa. Cualquiera que haya hecho un proyecto sabe que las especificaciones nunca están cerradas y que cambian. Y yo creo que la mayor dificultad es del que te va a contratar aceptar esa realidad. Es lo que yo llamo, en un slide que uso, me llamo Agustín y soy alcohólico. ¿Vale? Pues lo primero que tiene que hacer alguien es reconocer que no sabe muy bien qué es lo que está construyendo en el tipo de proyectos que nosotros hacemos, ¿no? Yo diría que esas son las dos dificultades fundamentales. Es decir, que no trabajáis con cualquier cliente. ¿Os limitáis el número de clientes al que podéis optar? Tiene que entender esto. Si un cliente llega a nosotros y nos dice tengo estas especificaciones cerradas, dame un precio cerrado y un plazo de entrega, la respuesta que le damos es lo siento, no sabes que eres alcohólico. Primero acepta que eres alcohólico y luego hablamos. Y... Pero yo sigo con tu planteamiento y es que, vamos a ver, todo el mundo tiene que ver más claro que este mundo es un mundo de tribus, ¿no? Es decir, igual que estamos aquí, estamos la tribu de los agilistas, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de clientes y tú tienes desde administraciones públicas que tienen que hacer proyectos grandes y tienen que ir o trabajar con empresas de patrimonio porque si no es un follón, ¿no? A empresas que tienen un departamento de compras que siempre su función es bajar un 20% el precio que le das, independientemente de qué es lo que estés haciendo, y empresas muy familiares, ¿no? Y hay otras empresas, digamos, que los equipos técnicos han cogido mucho peso y que saben lo que quieren y que tienen cierta capacidad de influir en sus empresas. Efectivamente, todos en función de lo que elijamos, te estás restringiendo a unos tipos de empresas, a unas startups, a unas empresas ya consolidadas, a unas grandes empresas y demás. Pero eso pasa en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Digamos, pero el mercado, por lo menos, siendo, vamos a ver, no es igual representar un 5% de la cuota de mercado, como puede ser una Everest, un Indra, un Accenture, que si la cosa está mal,
pues está mal y te va a bajar tu cuota, que ser 20 personas. Es decir, en mi caso o en los nuestros, pues no sé cuántos son, Agustín, digamos, dar de comer a 20 es que necesitas 5 proyectos al año, 4 o 7, ¿de acuerdo? Es decir, no vas a dar de comer a 30.000 personas, ¿no? O a 5.000. Digamos que con que haya una masa crítica de gente, que muchas estáis por aquí, que tengan claro qué es lo que quieren y te ayuden a llevarlo adelante, es que es suficiente, ¿vale? Otra cosa distinta es qué escalabilidad tiene eso. ¿Podríamos nosotros tener una auténtica de 200 personas? Probablemente no, ¿de acuerdo? Porque no tendríamos capacidad de hacer crecer ese modelo. Pero digamos, tienes un modelo en el que la gente que trabaja con nosotros y nuestros clientes, tanto ellos como nosotros, estaban muy satisfechos con el proceso y con el resultado. Digamos que eso para nosotros es la parte importante, ¿no? Es decir, y el tema del agilismo, pues a nosotros lo que nos ha ayudado, y por eso desde el principio empezamos, que yo también tenía mis dudas, ¿no? Y es que nos ha ayudado a ordenarnos internamente, y sobre todo lo que nos ha ayudado, que lo he repetido muchas veces, es el concepto de responsabilidad. Y es que la gente que trabaja dentro de los propios equipos asuma su propia responsabilidad a la hora de hacer los proyectos. O sea que es una ayuda más interna que externa, porque el cliente, como bien estamos hablando, lo que quiere es que le entregues un proyecto en tiempo, en plazo y con la calidad, ¿no? Y otra cosa que ha ayudado mucho, e insistía mucho en eso, es en el Inception, y es el problema, aparte de que si no congelas el agua, ¿no? El proyecto no va a acabar nunca bien. Y lo que digamos que creo que hemos aprendido, el agilismo nos ha ayudado, es a definir, por lo menos con historias, qué es lo que entra en un backlog y lo que entra en un icebox. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que decir al cliente lo que le vamos a hacer y qué no le vamos a hacer? Todo eso es al final lo que evita problemas. Pero es que yo lo quiero todo. ¿El qué? Todo lo que hemos hablado, dentro de la conversación, yo soy el cliente y hemos hablado, tenemos una conversación, yo lo quiero todo. Bueno, pues No es así. Nuestro caso es más por el lado del riesgo. ¿Quiénes son nuestros clientes? Son clientes que pueden asumir su parte del riesgo, que es su parte del negocio. Nosotros asumimos el riesgo tecnológico. Yo a mis clientes nunca les cobro por mis errores. Mis errores son mis errores. Si yo vendo software, no puedo hacer software con errores. Eso no se lo puedo transmitir. Pero tampoco puedo asumir eso de, mira, tengo tanto, quiero todo esto y no puedo aceptar menos, y por este plazo y en este tiempo, mira, lo lamento, pero es que si yo soy capaz de hacer todo eso y asumir el riesgo por tener eso exactamente como lo quieres ahora, más todos los cambios que te van a venir, que ahí nos ayudó mucho Lean Startup, y ahora hago esa otra explicación, pero si voy a asumir yo el riesgo como desarrollador en esta etapa temprana y algo por el estilo, mira, yo no estoy siendo un proveedor tuyo, estoy siendo tu socio, o peor aún, estoy siendo el único que está asumiendo riesgos en esto y soy el dueño del proyecto. Con lo cual, lo que me queda pasar es solamente mis clientes son aquellos que han entendido de qué va esto y cuál es el negocio, en qué negocio están, qué parte y quiénes son los diferentes integrantes. Si ellos son los ejecutivos, o tienen la idea o lo que sea, venga, ese es el negocio. Y yo solamente los ayudo con la parte del software. Ellos saben que el software es fundamental, con lo cual necesitan a alguien que no les haga arruinar su negocio a causa de que el software va mal. Eso seguro. Y ahí decía, por eso lo de Lean Startup nos ayudó mucho, porque ayuda a esta gente de lo quiero todo, lo decía. ¿Qué es eso de Lean Startup? Que lo he escuchado mucho y no... Lean Startup, bueno, hay que leerse un libro azul, pero la forma rápida de explicarlo... Hombre, eres argentino, seguro que puedes resumirlo. Un libro empieza... Básicamente da que te focalices en encontrar qué es lo próximo que te va a aportar valor, hacerlo y comprobarlo. Y todo eso en ciclos lo más cortos posibles y obteniendo el feedback lo más pronto. Lo cual se alinea muy bien con el desarrollo ágil. También nos sirve para hacer eso. Entonces, una vez que pasas esa barrera en la cual el cliente ya entendió que necesita validar, y eso es, mira, tenemos ese es el objetivo final, el camino irá más o menos por ahí, pero la verdad es que ninguno de los dos tenemos muy claro de qué vamos a hacer, con lo cual nosotros te vamos a ayudar de la parte tecnológica a resolver eso por un coste conocido para él, que es un grave problema, es una de sus variables a manejar, eliminando casi todo lo que se pueda del riesgo tecnológico, pero acompañándolo en ese desarrollo de negocio que es incierto. Entonces, en el momento que la gente asumió que el Lean Startup es un buen camino y dice, hoy empiezo por aquí, pero luego si tengo que cambiar, cambio, y luego evalúo otras cosas, a nosotros nos viene muy bien, porque ya saben que van a cambiar cosas. Lo único que necesitan es una forma de trabajo más o menos conocida. Pero así todo, nunca Agile no es una palabra que entra en nuestro argumento de venta, ni no nos ayuda demasiado en eso, o creemos que no nos ayuda.
Yo, bueno, tengo una pregunta para los tres y es, estáis hablando de que en la mayoría de los casos los clientes no son ágiles o no tienen por qué serlo. Si hay algún tipo de porcentaje en todos los casos, en los tres, de esos clientes ágiles, si son la mayoría o son clientes que no son ágiles y pasan por el aro. ¿Qué quiere decir cliente ágil? Que está dispuesto, que comprende. Cuando hablaba, por ejemplo, Roberto del tema de que sabe que va a tener unas entregas cada 2 semanas, o sabe que si es que lo comprende o simplemente está dispuesto a pasar por el aro porque hay una relación de confianza. Si quieres te contesto yo primero, no decía, vamos a ver. Como bien decía, al final nosotros venimos ya de muchos modos prescritos. Y si es gente que no es ágil, es gente que quiere serlo, ¿no? Es decir, nosotros vemos, por eso mi visión es muy sesgada. Es decir, yo te diría, cuando me invitaron a la mesa redonda, la pregunta era si las metodologías ágiles son tan cojonudas que el título original, ¿no? ¿Por qué no lo usa más gente? Para mí la visión es incorrecta. Si es que yo todo el que voy lo quiero utilizar. Pero no es porque sea la realidad esa, sino, como bien dice Ángel, sino porque la realidad que yo veo es esa. ¿De acuerdo? Al que me llama a mí ya tiene una predisposición a utilizarlo y veo que me llama mucha gente. Yo creo que las empresas se han dado cuenta de, también por el Lean Startup y demás cosas, es decir, que tienen que cambiar sus estructuras, que no tienen que ser menos jerárquicas, que la gente que construye tiene que hablar más con la gente que lo pide, ¿no? Y entonces, a la pregunta del título de la reunión es el que hay gente que le da miedo a esto, ¿no? Por varias cosas. Uno, porque hay nichos de poder, ¿no? Es decir, el agilismo va en contra de esas capas intermedias que muchas veces no sabemos qué hacer en las organizaciones, y con estos modelos la relación que hay entre management y personas que trabajan se reduce. Entonces eso genera incertidumbre, ¿de acuerdo? Porque entonces si yo estoy en una capa intermedia tengo que pasar o bien a Currito, o bien a Scrum Master, o bien a Product Owner, o bien ¿qué hago? ¿No? O bien sobro. ¿Vale? Y entonces ese es el problema que normalmente nos encontramos nosotros, y es que las empresas que te llama uno porque quiere que su empresa sea ágil, te encuentras con que hay otros que se ven afectados, ¿no? Que no quieren que sea tan ágil esto, ¿de acuerdo? Porque tienen miedo, y eso es normal, ¿no? Ese es el problema que más nos encontramos, y empiezan a crearse perfiles como gerente ágil, ¿no? Es decir, arquitecto ágil, coacher ágil, es decir, digamos que se empiezan a crear para mantener esas capas de poder, y digamos que incluso están boicoteando en la sombra esta implementación, este trabajo, no colaboran, no van a las reuniones, no hacen una serie de cosas porque no les interesa, ¿vale? Y eso es, digamos que desde mi punto de vista hay mucha gente que quiere hacer agilismo, hay mucha gente que está empezando, hay gente que digamos pero no nos llama mucha gente que está muy madura, porque si están muy maduros ya realmente muchas veces es que no lo necesitan, se lo hacen ellos, ¿entiendes? Es decir, o no nos contratan proyectos, nos contrata una persona durante 1 mes o 2, porque necesitan un apoyo, pero el que quiere un proyecto normalmente todavía no ha empezado, quiere cambiar la dinámica de su organización. A nosotros nos contratan, uno, por la experiencia que tenemos en Internet y que sabemos pues un poquito de proyectos en Internet y tenemos muchos años haciendo proyectos y esa experiencia la aportamos en los proyectos, y 2, por la forma de trabajar. Nuestro speech de venta comercial pasa por explicar cómo trabajamos, y es lo primero que hacemos a la gente, explicarle cómo trabajamos. Entonces directamente ahí ya tienes el filtro, el que no comparte esa manera de trabajar o no comparte los principios pues no entra, ¿no? Yo creo también que es muy importante entender que estamos hablando de valores, ¿vale? Y estamos hablando de cosas que las organizaciones que tenemos, que son, como dice mi socio, las que permiten que tengas un coche por 7.000 euros o que el kilo de pollo valga 2,5 euros y que no se muera nadie de hambre aquí, son organizaciones que vienen del taylorismo. Y el sistema educativo viene de ahí. Es decir, el sistema educativo está hecho para formar gente uniforme, estandarizada, ¿vale? Y tenemos eso es un primer problema. El segundo problema que tenemos una cultura del trabajo en la que el trabajo es una maldición. Tú no puedes hacer un proyecto, en mi opinión, un proyecto ágil, o como quieras, voy a decir ágil a partir de ahora para no andar excusándome, y dejo ya de excusarme, ¿vale? Tú no puedes hacer un proyecto ágil si no te apasiona lo que haces, si no tienes un equipo motivado, si no te gusta tu trabajo, si lo vives como una maldición y en realidad tú lo que quieres ser es escultor de barro, pero estás picando Java porque es que no había otro curro. No se puede. Y ese es otro de los grandes problemas. Necesitas que la gente comparta esos valores para que el proyecto pueda funcionar. La magia es que cuando esos valores se comparten, de repente todo como que funciona mucho mejor y no sabemos todavía explicar muy bien por qué, ¿no? Pero las organizaciones están pensadas al contrario, ¿vale? ¿Cuántas organizaciones conocéis donde no hay horario de trabajo? Pues a mí me parece, ¿sabes? Que tener un horario de trabajo... ¿Perdona? No, vale, pero que digo que son absolutamente minoritarias.
Entonces, y una prueba evidente de que son minoritarias es que los atascos en la carretera de La Coruña son a las 9 de la mañana. ¿Entiendes? Entonces, es como tan obvio como eso, ¿no? Entonces dices, eso está reñido con... Estamos luchando contra 200 años de historia, donde lo que nos han enseñado es a las 9, clink, 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 clink. ¿Qué estás proponiendo? ¿Que destruyamos todas las empresas? No, yo no estoy proponiendo... Bueno, yo creo que se están destruyendo solas porque la realidad... ¿Por qué allá hay Lean, todo junto, ¿vale? Está cogiendo fuerza? Porque el futuro no es predecible. Ha dejado de ser predecible. Y entonces ya este es un problema, el agua ya no está congelada. Jodes, el agua va en cascada y entonces no puedes hacer ni plan ni leches. Entonces, como no puedes planificar, porque el futuro ya no es lo que era, ¿vale? Pues entonces ahora tienes que abordar los problemas de otra manera. La imagen que tienen todos los directores generales de grandes compañías, y es una imagen extendida no solo en España, en todos lados, del director de informática, del CIO, es un tipo que gasta una pasta, que siempre llega tarde y que siempre explica por qué cojones no ha llegado al proyecto cuando tenía que llegar. Todos los directores generales que conozco tienen esa visión. Y no es que los... ¿Y son esos los que nos están contratando proyectos ágiles? Sí, pero... ¿O siguen contratando a los que trabajan de otra manera? Yo me acuerdo cuando yo era pequeño y me enteré de que un amigo se había ido a un banco y decíamos, tío, se ha ido a un banco, joder, ya no vale. Tú no te hacías, cuando valías en informática, hacías sistemas operativos y cosas raras, no te ibas a un banco a hacer cobro. Entonces yo despreciaba a los que trabajaban en los bancos, porque eran los malos. Cuando te acercas a ese mundo en realidad, descubres que hay excelentes profesionales en organizaciones muy complejas, con problemas muy complejos de resolver y con un montón de seres humanos alrededor de todo esto, ¿no? ¿Y es esa complejidad la que hace que no nos contraten? Sí, yo creo que sí. Porque en esa complejidad pasa lo que yo te decía antes. Resulta que el tío que está acostumbrado a contratar, primero, lo de la ética del trabajo, es decir, eso da para 4 o 5 ponencias de las de Guillermo, ¿sabes? Pero en realidad no tenemos ética del trabajo. La mayoría de la gente intenta currar lo menos posible, dar lo menos posible y sacar la mayor cantidad de pasta posible, ¿vale? Entonces, cuando tú contratas, por defecto, el tipo que tienes delante es así. Roberto decía ayer, hay clientes que cuando nos pagan y va todo de puta madre, se cabrean porque piensan que nos están pagando de más. Si va el proyecto bien es que he pagado de más. Y dices, hostias, ¿sabes? Ese es el modelo mental. ¿Por qué? Porque es a lo que se les ha acostumbrado. Sí, por ejemplo, yo te digo cosas como en las RFP siempre pone y adjunta el currículum de los tíos que van a currar en el proyecto. ¿Esto por qué es? Porque no se fían del proveedor, porque lo tradicional es que a la reunión de preventa va el que sabe y luego ya pues cambiamos el tipo y te ponemos unos juniors que acabamos de contratar de un cursito que han dado en Academia Rima, ¿sabes? Que lleva un año trabajando en Java, ¿vale? Claro, luego por otro lado, como tú cuando me has apretado la contratación me has dicho que el analista de 2 años de experiencia en vez de a 40 euros te lo tengo que pagar a 35, pues vale, yo te bajo la tarifa y ahora lo que hago es, la tarifa sigue siendo 35 euros por analista, pero lo que te he enchufado es el chaval junior. Entonces, esa es la realidad de mercado. Esa es la realidad de la mayoría de los procesos de contratación. Entonces tú llegas allí y dices, no, mira, es que nosotros somos diferentes. Nosotros, ¿qué decimos primero? Lo primero que hay que cambiar es el tema de confianza. Tú lo tuiteabas antes. Lo que más está bien de hablar va de confianza. Esto va de confianza. Y lo primero que hay que hacer es establecer esa confianza. Y eso es jodido de establecer cuando llegas a un tío que su actitud mental, cuando te recibe como proveedor, es este cabrón viene a por mi dinero. Sí. También, perdón, un matiz nada más también, y es que nosotros hemos decidido no participar en esa dinámica, es decir, con el planteamiento distinto, y cuando llega, por ejemplo, un responsable de tecnología y dice que te quiere contratar, y llega el de compras y te empieza a putear con un contrato marco, ¿no? Que digamos que es inadmisible, y le dices, no lo firmo, se te queda con los ojos así, vueltos, ¿no? Y te viene el de compras y te dice, oye, que yo estoy aquí para contratarte. Y digo, vale, perfecto, pero que tú me quieras contratar significará que también yo quiera que me contrates, ¿no? Y entonces, esto son situaciones surrealistas que nosotros vivimos. Sí. Y decimos, no te voy a firmar el contrato marco, y él me intenta imponer las tarifas de mis propios servicios, que son cosas surrealistas. Y cuando dices que no, claro,
el que empieza a tener presión es él por su propio departamento, que le está demandando a él que me compre. Y entonces, como bien decía, si tú tienes suficiente trabajo como para, si le mandas tomar viento a ese, tener a otro, tienes capacidad competitiva, que es lo que hemos perdido. Y es que si vendemos carne al peso y vamos todos a los mismos clientes, ¿y qué es lo que sucede? Pues hay una presión por la competencia. Si tú realmente te diferencias de algún aspecto y el cliente es el que te quiere comprar a ti, adquieres capacidad de negociación. Si no, ¿qué es esto? Una merienda de negros. Es la diferencia que hay, ¿no? Entonces, el problema está en que el mercado ¿puede cambiar con las metodologías ágiles? Sí. Es decir, porque haya alguien dentro de las organizaciones finales, porque es el que crea el problema. El que crea el problema sois los que compráis. ¿De acuerdo? Porque si realmente tú no presionas al que tiene que comprar, es decir, para que compre lo que tú necesitas, al fin y al cabo lo que acaba sucediendo es que no se compra lo que realmente una organización necesita, sino que se compra lo más barato, se compra en las peores condiciones y, digamos, muchas veces destrozas a tus propios proveedores. Digamos que las cosas, yo creo que cambian, y cambian si nosotros podemos presionar y si el que está dentro también presiona porque quiere un modelo distinto. Nosotros abordamos el problema de los departamentos de compra de manera diferente. Establecemos la relación con el tipo que nos va a contratar, con el que sale de su presupuesto de proyecto, de marketing, de inversión, de lo que sea. Y como establecemos una relación de confianza, pues tenemos problemas alrededor que hay que resolver. Tenemos que resolver el problema de cómo coño lo ponemos en un contrato que sirva dentro del marco jurídico del proyecto, y otro problema que tenemos que resolver es compras. Entonces yo a los clientes a veces les digo, ¿esto va a pasar por compras? Sí, pues que sepas que el día que te mande la oferta es un 5% más. ¿Vale? Y ya está. Y luego llegas de compras y le dices, no te preocupes que te bajo un 5%. Es que no quiero cortar. Bueno, sí. No, solo... Es que Diego tenía una pregunta, vale, y si no, era solo igual aclarar se que nosotros pierde. nos hemos quitado ese problema. De hecho, a nosotros pasa un poco al revés lo que decías. Tú que tienes el problema con los mandos intermedios. Nosotros nos convertimos como nosotros en esos mandos intermedios donde no existe, donde está la persona que tiene el problema final, los que vamos a currar, y a veces necesitan a alguien que, mira, habla con este tercero que va a proveer un servicio, pero están preguntando unas cosas ahí medio técnicas, no sé qué cosa, por favor ocúpate tú de ese problema. O sea, vamos a suplir eso, con lo cual me alegro no tener ninguno de los problemas de tan complejo, si bien lo de compras es complicado. Diego tenía Sí, un comentario y, bueno, y también alguna pregunta. En nuestro caso, estoy bastante de acuerdo con lo que estáis comentando y además veo que al final vas madurando. Nosotros al principio incidíamos mucho en explicar la metodología, que trabajamos de una manera y agilismo y tal, y eso no funcionaba porque nadie lo entendía tampoco, ¿no? Y porque además siempre nos hemos orientado mucho a que nos compre gente de negocio, no de tecnología, ¿no? Y las metodologías, en la mayor parte de los casos, es importantes cojones, ¿no? Por lo menos al principio, cuando se meten con los proyectos ya es cuando empiezan a vivir la experiencia y hay muchos de ellos que no tienen experiencia en proyectos tecnológicos, empiezan a ver las ventajas que tienen, ¿no? Pero, claro, yo creo que para mí esa manera de trabajar, y lo habéis dicho, es una manera claramente de diferenciarte de otros competidores del mercado. Y de que la gente que lo entiende le diga, coño, esta es la gente a la que yo quiero comprarles. Pues eso es claro, ¿no? Que te cierra algunas puertas es posible, ¿no? Pero incluso aquellas que a priori parecen cerradas, por lo menos en nuestro caso sí que estamos viendo la manera de explorar vías de que se vayan abriendo progresivamente, ¿no? Claro, nosotros lo hacemos mucho con esa gente de negocio, donde ciertos mensajes que les transmitimos a mí me da la sensación de que están calando mejor y más que en gente de tecnología o gente incluso de organización, ¿vale? Por lo menos en nuestro caso, ¿no? Y yo os quería preguntar eso, en vuestros casos, entiendo que en el ámbito de las startups obviamente a ti te compara la gente que está al pie del cañón en el negocio, pero en los dos casos de Autentia y de ASP Gems, ¿os compra vuestro cliente? ¿Es alguien de negocio? ¿Es alguien de tecnología? ¿Dónde os sentís más cómodos normalmente? Y hasta qué punto consideráis, porque yo lo considero que cuanto más vas subiendo un poco en el escalafón, lógicamente, y te vas acercando más al negocio, más oportunidades y más posibilidades tienes de tener éxito con este tipo de planteamientos, ¿vale? Bueno, en nuestro caso tenemos de todo. Tenemos startups que, obviamente, y hay startups con cero experiencia en contratación de tecnología, cero, ¿vale? Que no distinguen Drupal de Java ni de una base de datos a un firewall, ¿vale? Tenemos ese tipo de cliente. También hay gente tecnológica que nos contrata. En general vendemos más en el área de negocio, y cuando yo hablo de metodología no hablo de metodología de desarrollo de software, hablo de nuestra forma de abordar un proyecto en su conjunto, ¿vale? Yo creo que de mis clientes han oído la palabra Scrum, pues yo creo que uno o ninguno, ¿vale? No es algo que forma parte de su decisión de compra. Lo que nos compran es la flexibilidad para hacer el desarrollo de un proyecto con una gran incertidumbre. Yo digo siempre que nos contratan en dos casos: o cuando no tienen ni idea de lo que saben hacer y lo reconocen, ¿vale? O cuando tienen mucha prisa, ¿vale? Son
poco. Entonces no es tanto un problema de metodología ágil, ¿no? Y en mi experiencia también, el discurso más hacia Lean, no hacia Agile, ¿vale? Más hacia Lean, se compra muy bien arriba. Los directores generales de las compañías lo entienden, pero vamos, a la primera. Lo entienden a la primera, ¿sabes? Sí. En nuestro caso es justo el contrario, es decir, nosotros casi nunca hablamos con gente de negocio al principio, sino que es el departamento de tecnología, el departamento de arquitectura, pero muchos proyectos que tenemos son de evolución de frameworks, o son de optimización de aplicaciones, o son de complementar aplicaciones que ya existen, ¿no? Es decir, pues creando los canales de móviles o demás cosas. Y digamos que en los proyectos que son proyectos completos o proyectos desde cero, que también hacemos mucho de renovación tecnológica, pues imagínate una aseguradora o un banco que no tiene presencia en Internet y tiene RPG 400 y quiere empezar a tener su presencia en Internet. Normalmente siempre es el departamento de tecnología, pero después lo que hacemos es que obviamente involucramos a los departamentos de negocio, y lo primero que hacemos es una evangelización, es decir, el concepto de Product Owner, y contarles un poquito esta filosofía para que participen del proyecto y garantizar que va a haber un cierto nivel de éxito, porque si ellos no participan no funciona. Cuando esto cala, digamos, en la gente de negocio, son ellos los que demandan que se les forme a ellos mismos porque les gusta, y lo que estáis comentando todos, les acaba gustando más ese modelo y esa transparencia y ese poder hablar con la gente sin esas jerarquías intermedias. A ellos les acaba gustando mucho más y van viendo que además es mucho más efectivo. Digamos que entonces, al final, creo que tienes más reticencias por tecnología muchas veces que por el propio negocio. Hola, a ver, yo soy la otra media mitad de One Up Talent, así que la respuesta a una ya la sé, pero me ha parecido entender que como que están los tres ponentes muy alineados. Ninguno vende la palabra Agile. Entonces, una pregunta al aire para la sala. ¿Alguien tiene clientes que le compran Agile? No su forma de trabajar, no su digamos, posicionamiento a la hora de hacer las cosas. Porque eso, desde luego, o sea, por lo que habéis dicho, ninguno de los tres os vendéis como ágil. Entonces, bueno, ahí estáis en lo mismo. Después, ninguno de los tres, por lo que he entendido... Cuando dices ágil te refieres a usar la palabra ágil, ¿no? como marketing. Play Agile by the book, ¿no? ¿Te refieres? Sí, no, de que alguien os llame, oiga, quiero un desarrollo ágil. Porque vosotros he visto en vuestra página que sois ágiles y yo quiero un desarrollo ágil. Entonces creo que eso no lo hacéis ninguno. O sea, es un problema de palabra. Como marketing. A nosotros sí nos llaman porque somos capaces de hacer proyectos de manera flexible. Sí, pero eso es el mensaje de los tres. ¿Eso es Agile o...? No, lo que me refiero es que ninguno de los tres da el mensaje de yo soy ágil, contrátame. Sino yo te explico cómo trabajo, contrátame, ¿no? Porque a veces estamos hablando en estos círculos de que si Scrum, que si el Kanban, que si... Y esas palabras los clientes no las compran, ¿no? Pero ten en cuenta que, vamos a ver, el agilismo es un medio, no es un fin, ¿de acuerdo? Que eso es lo que muchas veces confundimos, ¿de acuerdo? Es decir, un cliente quiere una empresa de calidad que le haga un proyecto fiable y que además sea flexible y que, digamos, le permita hacer las variaciones de lo que se va descubriendo sobre el camino. Entonces, tú le proporcionas eso y le explicas a través de, no solamente le explicas que eres ágil, ¿de acuerdo? O que utilizas una metodología ágil, sino le explicas, como bien te decía, más cosas, ¿no? Que hay unos niveles de calidad, que hay una gestión de operación, que hay una serie de cosas, ¿de acuerdo? Digamos, es que el discurso de decir, hola, soy ágil, contrátame, ¿no? Es un poco extraño, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, mira, esta es la experiencia que tengo, estos son los clientes que tengo, esto es lo que he hecho, y cuando te cuente tu problema, que vea que eres capaz de entenderlo, sí, correcto, y modelarlo. Entonces, nosotros además consideramos que eso es una infraestructura, es algo base. Sí. ¿Entiendes decir? Es como... Sí, lo comparto. Por eso. Era una pregunta más para la sala, porque he entendido que ninguno os posicionáis ahí. Pero por si a alguien le funciona de que tiene en su página web la palabra Agile y le hace SEO y la gente le entra y le contrata porque pone Agile. O sea, no lo sé. Nosotros voluntariamente hemos decidido deliberadamente no decir cómo trabajamos. De hecho, no decimos ni la tecnología que vamos a usar. Entonces la gente nos contrata por otros temas, ¿no? Y eso es un poco... Tengo la duda si alguien no lo hace así, porque tenemos aquí tres ejemplos con tres, digamos, público objetivo, digamos, que son distintos y los tres más o menos se posicionan igual a la hora de buscar una venta. Y la otra es, bueno, la pregunta para vosotros es, pues también creo que os he medio entendido la respuesta, es que todos tenéis más demanda de la que podéis asumir y todos hacéis un filtro, digamos. Siempre, vamos a ver, esto es como todo. En un entorno ideal, pues siempre tienes demanda, ¿no? Es decir, ese es realmente el problema que Agustín ayer comentaba un poquito con la charla de Bayano. Es decir, que lo difícil de esta profesión es realmente mezclar la oferta y la demanda.
que no te vengan, como pasa siempre el último trimestre, 17 proyectos y luego te veas en abril que no tienes trabajo, ¿no? Eso es realmente lo difícil, ¿no? Digamos, desde la perspectiva más alta de esta profesión, ¿de acuerdo? Luego, los proyectos hay que ejecutarlos, pero digamos, realmente cuando hacéis un proyecto, si tienes un equipo cualificado, ¿alguna vez habéis tenido un problema técnico que no seáis capaces de resolver? Es decir, los problemas muchas veces son otros, es decir, son el que el cliente no sabes lo que quiere, o el que no hay una buena comunicación, o el problema que tienes es el que no tienes gente suficiente para hacer lo que tienes que hacer en el tiempo que tienes que hacerlo, o que hay un condicionante que es una campaña de marketing, ¿no? Y el que quiere que le hagas algo, es decir, no es realista con lo que tienes que hacer. Digamos que esos son los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, por eso te digo que hay veces que tenemos más cosas de lo que podemos hacer y nos podemos poner chulos, llámalo, ¿no? Es decir, así, y puedo decir, oye, no trabajo para ti, y hay otras veces que estás más jodido y que entonces pues te tendrás que tragar un poco más, ¿de acuerdo? Es decir, y pues no hacer todas las cosas como quieres, porque así funciona la vida, ¿de acuerdo? Si tienes una época muy buena, pues digamos, pues impones tus condiciones, y si tienes una época más mala, es el dicho de que cuando eres yunque aguantas y cuando eres martillo arreas, ¿no? Pues esto funciona así, es decir, si tenemos una buena época o tenemos nosotros por adictos al trabajo pues una visibilidad muy grande en el mercado, pues digamos hemos tenido una época muy buena, pero ahora mismo viene una época de crisis y yo no sé si dentro de 4 meses este mensaje sigue siendo válido. Tendremos que ser ágiles, ¿no? Yo te diría que no sé si la respuesta es ágil. Lo que sí yo veo es una necesidad creciente de hacer desarrollo de software de otra manera, ¿vale? Es decir, yo recuerdo, estaba en un gran banco contándoles que venía de otro banco, me habían contado que el coste para cambiar donde pone cuenta corriente, poner cuentas corrientes, ¿vale? Era 16 horas, hombre, ¿vale? Por calidad, procedimiento, validación, preproducción, documentación del pase a producción, bla, bla, ¿vale? Y que además, desde que a un tipo se le ocurría una idea de negocio, de voy a hacer la nueva aplicación, voy a lanzar el nuevo producto de no sé qué, hasta que llegaba al tiempo de ejecución, puesta en producción, hablaban de 18 meses, ¿no? Y se empiezan a descojonar los del otro banco. Y digo, menos, seáis cabrones, porque estos pobres, dicen, no, es que el nuestro es peor. ¿Entiendes? Entonces, esa es una realidad de la industria hoy y los departamentos de tecnología y los CIOs están con una presión brutal, ¿vale? Entre otras cosas, por eso está empezando a funcionar el tema de SaaS, porque se sale del control, ¿vale? Entonces, nosotros, muchos de los proyectos que hacemos para clientes no están en los entornos de producción, están fuera. Porque si hay que pasar por pruebas a producción, integración, no sé qué, bla, bla, olvídate de subir a producción cada 6 horas en el lanzamiento del proyecto, porque, ¿sabes?, estás acabando de pulirlo, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí que hay es una gran demanda de eso, ¿no? Hoy, tristemente, no sé, yo me llevo un disgusto brutal porque no lo había visto, pero se anuncia un 25% de paro en España hoy, ¿no? ¿Vale? Yo no conozco a nadie que esté en el mundo más avanzado del desarrollo de software que esté falto de trabajo, ¿vale? Yo supongo que ahora probablemente las grandes consultoras, las grandes factorías de software que contratan gente, ¿sabes?, las cárnicas, ¿no?, probablemente la gente que hacía ese trabajo tenga problemas laborales. Yo no conozco a nadie que esté motivado por el mundo del desarrollo de software que tenga problemas de trabajo. Entonces sí que es verdad que hay mucha demanda. Y claro, con mucha demanda uno se puede poner más estupendo, ¿eh? Esto también es verdad. Creo que Xavier quería hacer un apunte ahí. Bueno, yo quería comentar que cuando yo tengo que asesorar a un cliente, o sea, mi empresa no desarrolla software, o sea que nosotros lo que hacemos es ayudamos a los clientes a ser ágiles. Pero cuando estamos con un cliente que tiene como política el outsourcing del desarrollo de software, yo claramente les digo, busquen una empresa que sea ágil. Lo que pasa es que obviamente no estoy diciéndoles eso y largándolos en banda, les estoy ayudando a entender qué significa eso y cómo observar el agilismo. Lo que pasa es que yo creo que si un proveedor está claramente diciendo somos ágiles, eso ya ayuda a llamar la atención y a que uno lo tome en consideración. Para mí ágil y Scrum la palabra ágil, la palabra Scrum es una herramienta de marketing. Una forma de llamar la atención, si no, estamos en un genérico de hacemos las cosas bien, somos flexibles ante el cambio. Y empresa líder en el sector. Claro, y todos dicen eso, o todos pueden decir eso. Y obviamente todo el mundo puede decir somos ágiles o hacemos Scrum, pero ya es un pasito más en la dirección correcta. Y por otro lado, por ejemplo, si dicen hacemos Scrum, para mí es muy fácil hacer 2 o 3 preguntas claves y darme cuenta si realmente saben de lo que están hablando o no. Entonces a mí eso me sirve, o sea, a mí me sirve que un proveedor diga somos ágiles
y yo le recomiendo a mis clientes que lo tengan en cuenta a la hora de elegir un proveedor. Supongamos que soy una empresa que soy una consultora típica, tengo 200 empleados programando por horas en diferentes clientes, soy una cárnica, ¿vale? Si hay alguien que no se sienta ofendido, no es exactamente la intención. Pero sí es evidente que es un negocio diferente. O sea, vosotros os enfocáis mucho en hacer un proyecto con un cliente, darle satisfacción y que vuestra reputación os vaya precediendo. Entiendo. No sé si lo resumo suficientemente bien. Y entiendo que si soy una empresa donde mi único objetivo es satisfacer a mis accionistas y dar esa rentabilidad, mi negocio es muy diferente. ¿Qué opciones tendría yo para poder coger alguno de esos proyectos que vosotros no queréis coger porque estamos de vacas gordas? Como explicaba un poco Agustín. O sea, ¿podríais ayudar a vuestra competencia? La pregunta es, ¿podéis ayudar? O sea, ¿tenéis algún consejo para hacer esa transición a convertirse en competencia de vosotros? Igual es muy ambicioso, ¿no? El pediros que la gente sea vuestra competencia. Claramente empieza de cero. Cierro la empresa, hago un ERE 300 euros, monta otra empresa, cambia de oficina, culturas diferentes, valores diferentes, motivaciones diferentes. No se puede hacer, en mi opinión, no se puede meter todo en el mismo saco. ¿Estáis negando entonces la posibilidad de hacer una transición cultural? Yo creo que mi socio dice una frase buenísima y es que Dios hizo el mundo en 7 días porque no tenía base instalada, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes 200 empleados, un histórico de compromisos personales, una determinada estructura, unas determinadas cosas que en la empresa se recompensan, no son las mismas, ¿vale?, que en una empresa que está haciendo otra cosa. Si tú tienes una empresa de, yo qué sé, y haces soporte al CAU a un gran banco, lo que tienes que primar a la gente es que esté a las 8 en su puesto de trabajo, porque es crítico para que el servicio, bueno, estoy haciendo, ¿sabes? Cuando tú tienes una cultura donde lo que mola es la gente puntual y contratas a un tío que por personalidad no es puntual, ese tío todas las mañanas está puteado, ¿vale? Entonces, tú necesitas en una empresa como nosotros, necesitas gente creativa, necesitas gente que desafíe, necesitas gente que se involucre, y eso en otras culturas pues no es lo más adecuado. Entonces, en mi opinión, si quieres hacer eso, empieza de cero. Pero yo no me quiero dejar sin contestar algunas de esas que lanzas ahí de manera subliminal, ¿vale? Como lo de... ¿Yo? Sí, lo de valor al accionista y rentabilidad y tal, como si fuera la causa de todos los males, ¿vale? Yo creo que no es incompatible valor para la empresa, valor para el accionista y que la empresa sea un sitio de puta madre para trabajar con gente cojonuda. No son incompatibles. Que de vez en cuando ahí hacemos... Un matiz. Vamos a ver. Yo creo que tampoco hay que demonizar a las empresas cárnicas, ¿de acuerdo? Es decir, en este mundo hay gamas. Tú tienes en los coches, pues tienes desde el Ferrari, ¿no?, hasta el utilitario que vale 6.000 euros. Y cuando existen esas empresas es porque cubren una necesidad que hay en el mercado. Entonces, ciertas empresas tienen ciertos modelos que necesitan de esas otras empresas para que funcione y nos ha dado de comer a mucha gente, ¿no? O colateralmente pues genera un valor pues para un negocio, para un país o lo que sea. Es decir, yo creo que una empresa elige un modelo y obviamente pues nosotros cuando vamos a hablar o cuando nos presentamos a alguien o nos llama, no es igual que te atienda el directivo que viene de poner una empresa, una de estas empresas grandes, un Everis, un Accenture, que están acostumbrados a vender outsourcing y que no tiene a nadie en su plantilla y que quiere todo tenerlo subcontratado a empresas externas, de alguien que es un friki técnico que se ha creado a sí mismo y que quiere tener todo el control, incluso un exceso de control de qué es lo que se fabrica internamente, ¿no? Digamos que siempre nos vamos a los extremos. Y yo creo que hay mundo y vida y negocio para todos, porque también en los informáticos hay incompetentes, hay gente que no le gusta esto y tendrá que comer, ¿no? Es decir, que ha caído de rebote, o gente que no era de la profesión y que ha acabado llegando aquí. Es decir, no todo el mundo es un crack, a no todo el mundo le gusta esto, no todo el mundo funciona, ¿no? Pero todo el mundo tiene que comer, ¿vale? Entonces, nosotros los que estamos aquí muchas veces creemos o proyectamos con que todo el mundo es igual y todo el mundo tiene que ser bueno, pero ni todo el mundo ni puede serlo ni quiere serlo.
Entonces, nosotros lo que damos cobertura, o las empresas normalmente, das cobertura a tu tribu, a tu nicho de clientes. Entonces, ¿hace falta cambiar a una cárnica de esas? No creo que haga falta cambiarla, ¿de acuerdo? Sí. Digamos, ellos tienen su negocio, su proyecto y cubren una necesidad, y luego hay otras empresas que tienen otras necesidades más sofisticadas que cubren otras, distintas. Entonces, ¿por qué todo el mundo tiene que hacer las cosas igual? Es que los ágiles, muchas veces, contravenimos los propios principios ágiles. Quería hacer un comentario desde el punto de vista del cliente, ¿no? Y me ha gustado mucho el giro que está teniendo la conversación, ¿no? Hacia un poco la realidad, que es si están buenos los restaurantes de pueblo, ¿por qué vamos al McDonald's? ¿No? Pues porque el McDonald's es más barato, es más rápido y bueno, trasladado a la realidad del cliente porque hay unos budget, ¿no? Porque no tienes todo el dinero del mundo, porque hay veces que tienes que comer deprisa. Exacto. Lo que tiene que tener, creo, el cliente es la capacidad de entender cuándo tiene que comer una hamburguesa y cuándo tiene que comerse un solomillo en un restaurante. Y ahí mi queja un poco es cuando ocurre que el McDonald's te dice que te vende un restaurante de calidad, o que te vende un filete como en un restaurante de calidad, ¿no? Cuando viene una cárnica de esas y te vende... Me encanta, no está aquí Luis Lobo, que escribió el artículo de el oportunismo del agilismo, ¿no? Todo el mundo se inventa un súper mega centro de expertos ágiles, soy el mejor del mundo, y luego es mentira. Y te lo venden, ¿no? O sea, es el McDonald's que te dice, tómate el solomillo que ha cocinado mi abuela. Y tú vas y te lo crees, ¿no? Entonces, creo que hace falta dar un poco de coherencia al asunto, ¿vale? O sea, es muy complejo gestionar un budget desde dentro. Es muy... Qué mal se oye esta mierda. ¿Me oís así? Sí. Es muy complejo gestionar un budget. Es muy complejo ser oprimido por un budget y a veces tienes que convertir en una hamburguesa. Y bueno, pues es triste, pero es así. Y construir ese tipo de relaciones, exactamente igual que pues con una mujer, ¿no? Pues, o sea, no es que coges, vas a un día de fiesta, te encuentras con una, te la cepillas y vas a la mujer de tu vida. O sea, eso no funciona, ¿no? Perdón, por ser estas Creo cosas. Que lo que planteas es algo que a mí me gusta identificar, que es eso, que hay muchos tipos de negocios. Casi siempre ocurre eso de buscar el modelo único que le sirva a todo el mundo. No, eso no existe, y además negocios hay muchos. Porque la de los restaurantes no lo entiendo mucho. No me gusta. No, la idea de los restaurantes no me vuelve a la parte de los coches, y es verdad. Hay Ferraris, hay el Fiat Panda, hay camiones, hay autobuses. Los autobuses no vienen con piel de unas vacas que usan en el norte de Italia. No, ¿por qué? Porque tiene que transportar un montón de gente, eso se arruina y no sirve. Entonces con el software pasa algo parecido. Parece que todo el mundo quisiera viajar en un Ferrari, no sé. No. Y por ejemplo nosotros en las startups es medio como un equipo de carrera, ¿no? El HRT va ahí poco, no tiene mucho presupuesto, a ver qué sale, pero está en carreras y no le sirve ninguna de las cosas, porque si existe ese software, digo, ve, compra la licencia y ya está, lo tienes. No, es que el nuestro es especial, claro, si es especial, si estás jugando algo único, es otra cosa distinta y necesita otro tipo de equipo, con otro tipo de perfil de gente un poco más creativa. Pero por ejemplo en operaciones, lo que menos quiero ahí en el data center con 500 servidores es que se me ponga creativo el sysadmin. No, se me ocurrió que ahí si cambiaba la hora 15 minutos, se lo acá pesaba antes, así no se retrasaba y me la lía. Entonces ese tipo de cosas son las que son distintos negocios, y por eso creo que las metodologías y la forma y las relaciones que se establecen entre clientes tienen que ser distintos, pues son otros negocios. De todos modos, una cosita. Vamos a ver, de hecho no nos interesa que todo el mundo haga agilismo, es decir, porque si la gente sigue haciendo las cosas mal, ¿no? Los que las hacemos bien tendremos negocio, ¿no? Es decir, si todo el mundo aprende a hacer las cosas bien, pues habrá mucha gente que ofrecerá hacer las cosas bien, los precios bajarán y estaremos todos jodidos, ¿no? Porque digamos que ayer se decía hijo de Deming, ¿no? Es decir, pues hijo de Deming, tonto el culo. Es decir, si enseñamos a todo el mundo a hacer las cosas tan bien, pues nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Entendéis lo que os digo? Entonces, al final, la gracia que tiene esto es que es imposible. Es decir, y lo decía Agustín, hay modelos distintos, hay gente distinta, y entonces lo que hay que hacer es, digamos, proponer que la mayoría de la gente, o digamos, para ciertos tipos de proyectos, para nuevos desarrollos, para innovaciones, o para ciertas cosas, este modelo de trabajo es un modelo nuevo. Para un modelo de mantenimiento, para un modelo, digamos, de volumen de trabajo, como tú comentabas, que tengo 200 desarrollos paralelos, ¿no? Hay ciertas cosas
cosas que valdrán y otras que no valdrán. Digamos, porque esto en la XP hace un par de años, en la conferencia empresarial, lo que XP se llamaba, lo que decían era que para una central nuclear no se puede hacer ágil. Porque ¿qué haces? Una entrega incremental de la central nuclear. Es decir, tendrás que utilizar estas metodologías en proyectos donde haya una alta incertidumbre y donde, digamos, necesites gente buena para hacer piezas interesantes. Para el resto de las cosas no te hace falta tanta sofisticación. No hay balas de plata, ¿verdad? No hay balas de plata. Nos quedan 5 minutos o casi menos. Marco, después no me acuerdo si eras tú y es que ya vamos muy Yo mal. quería hacer si sois muy concretos. Bueno, no sé si serán concretas. Lo primero de ello, si no creéis que se puede correr el riesgo de que se empozoñe el tema del Agile, si todas las empresas empiezan a ponerse la marquita, ¿vale? Y resulta que empieza a haber proyectos que no llegan a buen puerto. Y de segunda vertiente, yo trabajo en una cárnica, es así, y yo no tengo capacidad de decisión, pero sí estoy, o tengo la pretensión de que mi empresa vaya cambiando de mentalidad. No sé si tenéis algún tipo de consejo que podáis darme, o si debo de abandonar mi tarea ahora mismo. Yo te diría que despidas a tu jefe. Y cambies de jefe. Sí. Es lo que te diría, ¿no? Despide a tu jefe. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Roberto. Yo creo que esto es un problema de aportación de valor. Y hablábamos ayer también por la noche con Bea sobre el concepto de la aportación de valor, ¿no? A mí me parece que hacer software como se hace hoy en día en las grandes organizaciones es un error que tiene pérdida de valor. Y lo que está empezando a pasar es que ahora empieza a ser hiperpatente. Pérdida de valor por el tiempo de desarrollo y por el coste de los desarrollos. Yo veo presupuestos de bancos que me digo, ¿y qué haces con toda esa pasta? ¿Qué haces en un año? Y digo, yo qué sé, Windows, yo qué sé, hago algo. Es decir, que yo que hago proyectos de 60 a 100.000 euros y veo presupuestos de 200 millones de euros en desarrollo y dices, ¿pero qué coño hacen con 200 millones de euros? Entonces, el sistema no funciona. Entonces, no funciona. Entonces, yo entiendo también tu posición cortoplacista. Cuanto peor lo hagan los demás, ¿no? ¿Sabes? Pues mejor me va a ir a mí. Yo lo entiendo desde el punto de vista cortoplacista, pero desde el punto de vista estructural creo que es un problema. Entre otras cosas, porque los informáticos o los que nos dedicamos a esto tenemos mala reputación. Yo sigo contigo. Lo que decía antes obviamente era un poco cínico. De hecho, nosotros con Adictos al Trabajo llevamos años haciendo maliciosamente algo, y es enseñando a la gente a hacer las cosas bien. Si tú enseñas a hacer las cosas bien a la gente, vienes aquí y lo cuentas y pues, compartes conocimiento, la oferta o el que consume ese conocimiento va sofisticando su oferta y por lo tanto quiere trabajar cada vez con gente que tenga más conocimiento y que tenga, digamos, mayor calidad. El hacer que suba el nivel de conocimiento de todo el mundo beneficia al que lo tiene, ¿vale? Perjudica al que no lo tiene. Entonces, y se sofistica el producto. Obviamente, y por eso estamos aquí, si no, no hubiera venido tampoco, lo que interesa es que todo el mundo conozca cómo se hacen las cosas bien. Porque unos serán capaces de hacerlo y otros no serán capaces de hacerlo. Y lo que nos interesa es lo que contaban antes, contaba Ángel, es que la gente sepa diferenciar de lo que es una hamburguesa del McDonald's de un solomillo a la pimienta en un restaurante bueno, ¿no? Entonces, y los presupuestos que se gastan en los bancos, como también dice Agustín, estás pagando muchas veces a precio de solomillo la hamburguesa. Entonces, nuestro mercado es ese, el que sepa la gente que hay otras empresas, hay otras técnicas que ayudan a que las organizaciones funcionen bien. Y que los que estamos por aquí somos uno de ellos. Estamos buscando clientes bien educados, ¿no? Que le ha preguntado antes y no le hemos contestado. En mi opinión, Agile, Lean es el nuevo Web 2.0. ¿Vale? Es decir, que esto va a estar de moda y va a estar cada vez más de moda. Y veremos dentro de 2 años un informe de McKinsey diciendo que ellos inventaron Agile. No, y se va. Me juego unas cañas con el que queráis. Y ya no es que se vaya. No es que se, Gartner, ¿no? No es que se vaya a degradar, es que se está degradando. Es que hay empresas que venden, que son ágiles, ¿no? Y venden y no cumplen los principios y no hacen integración continua y no hacen TDD y no planifican historias y no miden la velocidad y no hacen entregas cada 2 semanas y dicen que ¿qué es lo que sucede? Y se venden como ágiles y luego incluso dan charlas dan charlas de agilismo, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, entonces, claro, te quedas acojonado, es decir, pero porque luego vas al cliente y te vas dando cuenta de que el feedback que te da es que no se cumplen todos esos principios, ¿de acuerdo? Entonces, que no hay que cumplirlos todos, no, pero digamos hay unos mínimos. Y sí, ya está pasando, ¿de acuerdo? Lo único que hace falta, pues el no demonizar el entorno, es decir... Veas, te está diciendo algo.
Timebox. La última, por favor. Vale. Lo siento, sé que habéis pedido, Diego y Iván habéis pedido, pero es que no tenemos más tiempo, lo siento. A ver, a mí por el título de la mesa redonda me ha sorprendido un poco la deriva del debate. Se ha planteado aquí que todos somos ágiles y es el cliente el que puede o no puede, quiere o no quiere adaptarse a nuestra forma de trabajar. Sin embargo, yo por el título, es más, cuando han salido las cárnicas, la forma de plantearlo ha sido ¿cómo podemos enseñarles? ¿Por qué no quieren aprender a ser ágiles? Yo pensaba que iba a ir un poquito más por ahí, o sea, no que sea responsabilidad nuestra enseñarles, sino porque ellas, si es tan bueno, no lo han adoptado, o lo han adoptado en una medida mínima, en proyectos muy, muy concretos. ¿Por qué? Yo soy extremadamente escéptico con eso y es básicamente porque las empresas que venden servicios de outsourcing, porque Cárnica queda bastante feo, hay gente ahí, lo que sea, tienen otro negocio. Su negocio no tiene nada que ver con el software. No los miden por el software producido, los miden por qué valor promedio de perfil me entregas, cuánto, para alguien que su negocio no, en definitiva, tampoco es proveer el mejor software. En organizaciones muy grandes como un banco, una compañía de seguros y algunas administraciones, y que está a cargo de esa parte de tecnología, lo que hace está administrando un presupuesto y su negocio personal, su objetivo personal es cobrarse el bono a fin de año, y eso va, cuanto más grueso el presupuesto, mejor, y mientras eso está, tienen otros objetivos, con lo cual, si su objetivo no es el software y no tienen pasión por el software que están haciendo, es muy difícil. Luego te vas a encontrar un montón de contraejemplos a esto, diciendo, no, conozco un lugar, claro, está lleno de gente realmente genial, que maneja y en una empresa enorme dice voy a mejorar y voy a hacer un diferencial con el software, y lo hace muy bien y busca un buen proveedor con quien asociarse y ser un partner tecnológico, lo que sea. Pero en general, ese negocio de la Cárnica, ese de voy a tal precio, es otro negocio. Tiene poco que ver con software. Si mañana lo del software cambia... Pero si venden un producto al final también, no solo... Eso depende de la consultora, no sé, Indra, por ejemplo, por un ejemplo, puedo conocer un poquito más, y al final se vende un producto. Lo que pasa es que la organización interna hace que haya una parte más cárnica. Muchos de esos productos son simplemente la justificación de ese plan estratégico que te han vendido, le han puesto un precio gordo, y después lo importante es lograr el mejor margen en base a haberte gastado lo mínimo posible, con lo cual, ¿cómo lo logras? Algunos se dan cuenta que un buen camino puede ser agilismo, ¿no? Y otros se encuentran que lo mejor es otra manera, pero bueno, mi visión es muy escéptica de eso. Yo no lo comparto. Yo he perdido el proyecto la semana pasada contra una cárnica, ¿vale? Entonces he perdido, son competencias, están en mi negocio, en mi mercado, y, ¿sabes? Pierdo a veces con ellos. Entonces yo creo que es el mismo, yo creo que es un problema de valores. Es de lo que hablaba antes, ¿sabes? De valores, de si prima la confianza en tu proposición de valor o no, si prima la predictibilidad. Es un problema distinto, ¿no? Es una forma distinta de abordar el problema que yo creo que viene del pasado. Viene de, hacíamos espaguético de que petaba, y entonces como hacíamos espaguético y era todo a la viva de Dios, ¿no? Venga, programar WAS. Entonces se inventan una metodología, y esa metodología, ahora lo que está pasando es que estamos empezando a vivir, o se está empezando a aflorar los problemas de esa metodología, ¿vale? Entonces, si yo te digo a ti, ¿qué prefieres? ¿Hacer waterfall o como se hacía en los años 60? Pues waterfall, sin duda ninguna, ¿vale? Pero yo creo que es un problema de valores, de los valores de la cultura que traes. Gracias. Sí, estamos en un proceso y bueno, yo creo que no voy a cerrar yo. Ya ha acabado el Timebox, tenemos hasta hoy 45, hemos terminado. Yo creo que agradecerles a todos que hayan tenido ese momento de reflexión conjunta de participar, a los que habéis hecho preguntas, a los que os habéis quedado sin poder preguntar, que ya en el último momento ya todo el mundo, pero ya era el último momento irresponsable, ya estábamos fuera del Timebox. Exacto. No sé qué es lo que toca ahora, Carlos. Creo que toca la comida. Entonces, gracias a todos.